Durante años, este hombre entró a tu casa cada semana, sin falta. Estaba presente en tus cenas, mientras tu mamá lavaba los trastes, mientras se iba apagando la tarde del domingo. Ludovico y su casa de peluche, el lenguilargo con su lupa gigante gritando, «cállese, cállese». No era solamente un programa, era parte de la rutina familiar. Y de un día para otro, desapareció. Se fue de la televisión mexicana casi sin que lo notáramos, y desde entonces cada quien inventó su propia versión. Que se le acabó la chispa, que se hizo millonario y ya no necesitaba trabajar aquí, que Hollywood se lo tragó y se olvidó de su gente, o que en realidad las cosas allá no le salieron como esperaba y hoy no vive tan bien como aparenta. No te voy a decir cuál versión es la correcta. Te voy a mostrar lo comprobable, lo que él mismo ha reconocido en entrevistas, porque hay episodios en la vida de Eugenio Derbez que contradicen la imagen que todos tenemos de él. Cosas que su propia familia tuvo que aclarar públicamente, temas de salud, de dinero y de sus hijos que casi nadie conoce. Y hay una declaración reciente sobre cómo vive hoy que te va a dejar pensando. Pero para entenderlo, hay que arrancar desde el principio, una casa en la Ciudad de México donde llevar el apellido Derbez, en lugar de abrir puertas, la cerraba. Una infancia bajo la sombra de un apellido. Para entender a Eugenio Derbez primero hay que entender a su madre, Silvia Derbez, una de las grandes figuras del cine de oro mexicano y protagonista de Senda Prohibida, la primera telenovela producida en México. Su padre era publicista y dueño de una de las primeras agencias de publicidad del país. En el papel, el niño lo tenía todo, pero en casa la realidad era distinta. Derbez ha descrito a su padre como un hombre de carácter difícil de entender y ha revelado detalles poco conocidos. Nunca ha probado el alcohol en su vida y tuvieron que reconstruirle parte del rostro tras un accidente. Su padre murió cuando él tenía 25 años, no fue una infancia sencilla. Se podría pensar que ser hijo de Silvia Derbez le abriría automáticamente las puertas de Televisa, pero ocurrió lo contrario. El apellido lo perseguía, siempre era el hijo de, y él mismo ha contado lo complicado que fue conseguir trabajo cargando ese peso. Empezó desde el nivel más bajo posible. A los 12 años ya trabajaba como extra en telenovelas, parado al fondo de la escena, sin una sola línea, observando a los actores principales desde la distancia. De ahí siguieron papeles pequeños en producciones como Ana del Aire, Caminemos, Cachún Cachún Rarrá, donde interpretó, irónicamente, a un personaje llamado Eugenio, además de familia con Chabelo y Anabel. Mientras tanto, su madre lo inscribió en clases de piano, acordeón, guitarra, canto y ballet. A los 19 años entró al Centro de Educación Artística de Televisa y después estudió dirección de cine. Se preparó como pocos, y aún así, seguían llegando solo papeles secundarios. El dato que resume toda esta etapa, desde que empezó como extra a los 12 años hasta que tuvo su propio programa con su nombre en el título, pasaron cerca de 20 años. 2 décadas tocando puertas, escuchando negativas, viendo a otros con menos preparación adelantársele. Pocas personas aguantarían 2 décadas así sin rendirse. Él no se rindió, y quien nunca dejó de creer en él fue su madre. Según sus propias palabras, eran inseparables. Cuando Silvia murió por complicaciones de cáncer de pulmón, él contó que ella lo esperó para morir, lo esperó a él, algo que asegura no olvidará jamás. Ese es el hombre que después haría reír a todo un país, alguien que cargó 20 años con el peso de un apellido y aprendió de su madre que todo se sostiene con pura voluntad. La explosión creativa. La puerta finalmente se abrió en 1993 con un programa que llevaba su apellido en el título. Y ahí ocurrió algo inesperado, el hombre al que nadie le daba trabajo empezó a crear personajes como si tuviera una fábrica escondida. Armando Hoyos, el intelectual que parodiaba a la Real Academia con frases como cállese, no me interrumpa.
Este personaje, nacido de un sketch de televisión, terminó protagonizando 2 libros que fueron éxitos de ventas. Después llegó el lenguilargo, contando historias de terror que nunca llegaban a su final. Esa forma de hablar arrastrada la reutilizó años más tarde para la voz del burro en Shrek. Siguieron El diablito que provocaba accidentes, el superhéroe Papa Rooney, parodías de Marilyn Manson y de Walter Mercado. Esto último le traería problemas después, y muchos más. Además, dirigió una telenovela y produjo Vecinos, serie que sigue transmitiéndose hoy. Era, literalmente, una fábrica de contenido. Pero lo más grande estaba por llegar. De un sketch dentro de uno de sus programas nació el fenómeno más importante de la comedia mexicana moderna, La Familia Peluche. 3 temporadas, 80 episodios, una década al aire. Ludovico, Federica, Bibi, Junior, Ludoviquito, Don Camerino, todo un universo hecho de peluche. Hay 3 datos poco conocidos sobre esta serie. Primero, el personaje de Federica, la esposa explosiva y gritona, está inspirado en Alessandra Rosaldo. Derbez ha dicho que cuando ella entró en su vida, la serie explotó, y que la última temporada refleja casi por completo su relación con ella. Segundo, los hijos de peluche, Bibi, Ludoviquito y Junior, están inspirados en sus propios hijos, Aislinn, Badir y José Eduardo. Tercero, y el más curioso, Consuelo Duval, quien interpretó a Federica, no era la primera opción. La actriz contratada originalmente, Dacia Arcaraz, tuvo un contratiempo de último momento. Cuando le propusieron a Consuelo Duval como reemplazo, Derbez respondió con un simple "si es lo único que hay, pues ni modo". De ese ni modo nació una de las duplas más icónicas de la comedia mexicana. Empezar de cero en un país nuevo. Con la serie en su punto máximo, Derbez tenía rating, dinero, fama y el cariño del público. No le faltaba nada. Y fue justo entonces cuando decidió mudarse a Los Ángeles, a empezar de cero, a los 40 y tantos años, en un lugar donde nadie sabía quién era. En México muchos pensaron que se le habían acabado las ideas. La realidad en Hollywood era distinta y nada sencilla, su fama mexicana no valía nada allá. Le decían que su perfil era demasiado latino y le ofrecían papeles menores, una película con Adam Sandler, otra con Eva Mendes, un programa con Rob Schneider, algo de Broadway. Migajas comparadas con lo que tenía en México. Lo que casi nadie recuerda es que ya desde 2007 había ganado el Gran Premio del Jurado en Sundance por la película Sangre de mi sangre, un reconocimiento que pasó desapercibido tanto en México como en Hollywood. Mientras tanto, trabajaba en silencio en un proyecto que le tomaría 12 años sacar adelante, reescribiendo, tocando puertas, coleccionando negativas, hasta estrenar No se aceptan devoluciones. Los números de esa película son difíciles de creer, costó $5 millones y se estrenó en apenas 348 salas en Estados Unidos. El primer fin de semana recaudó cifras que sorprendieron a la industria y terminó superando los $100 millones a nivel mundial, convirtiéndose en la película en español más taquillera en la historia de Estados Unidos, superando a El laberinto del fauno de Guillermo del Toro, y en la película mexicana más taquillera de todos los tiempos. No fue una comedia de albures lo que conquistó al público, sino la historia de un padre latino retratado como un buen hombre. Derbez ha dicho que la gente salía del cine sintiéndose representada por primera vez. La crítica especializada fue más dura, calificándola de sentimental, pero el público la abrazó sin importarle esas opiniones. Hay un detalle poco conocido de esa etapa: la película se filmó en Acapulco, y días antes del estreno un huracán devastó el puerto. En lugar de limitarse a un comunicado, Derbez donó más de $400,000 de sus ganancias a los afectados, y junto con Cinépolis entregó el 100% de la taquilla de un día completo a las víctimas. Reconocimiento, un accidente casi fatal y las heridas familiares. Después de ese éxito,
Todo empezó a acomodarse: Latin Lover con Salma Hayek, la voz del conejo en Mascotas, el villano de Dora, y Coda, donde interpretó un papel dramático como maestro de música. Esa cinta ganó el Oscar a Mejor Película, y todo el elenco, incluido él, ganó el premio del Sindicato de Actores. Antes de él, solo Cantinflas había formado parte de una película mexicana ganadora del Oscar. En 2023 llegó Radical, basada en un maestro real de Matamoros, convirtiéndose en la película más vista de México ese año. En 2016 recibió su estrella en el Paseo de la Fama, día en que, además de bromear sobre por fin tener papeles oficiales, dedicó el reconocimiento a sus hijos y les pidió perdón por las veces que no estuvo presente. En agosto de 2022, en un pueblo de Georgia, ocurrió lo impensable. Jugando videojuegos de realidad virtual con su hijo Badir, su cerebro no pudo distinguir la realidad de la simulación y sufrió una caída real sobre unos escalones. El resultado: 17 fracturas en el hombro. Fue trasladado de Irlanda a Los Ángeles y operado por un cirujano de alto nivel, quien le advirtió que existía riesgo real de perder el brazo o necesitar un reemplazo articular que su cuerpo podría rechazar. Salió del quirófano con aproximadamente 20 tornillos y la posibilidad de no volver a levantar el brazo por encima del hombro. Alessandra Rosaldo declaró que fue la primera vez que lo vio completamente roto, no de huesos, sino de espíritu. La rehabilitación duró casi un año, y él, terco como siempre, se sometió a un régimen de ejercicios mucho más exigente del recomendado, desafiando el pronóstico médico. Superada esa crisis física, llegó otra distinta, la de los conflictos familiares expuestos en público. El propio Derbez ha reconocido que grabar la primera temporada de su reality de viajes familiares casi rompe a su familia, que tras filmarlo sintió haber cometido un error, y que tuvieron que ir a terapia y establecer reglas nuevas. Con su hija Aislinn tomó terapia de padre e hija por un resentimiento que ella guardaba desde hacía tiempo, y ese mismo viaje familiar terminó acelerando el divorcio de Aislinn con Mauricio Ochman. El conflicto más duradero, sin embargo, es con Victoria Ruffo, madre de su hijo José Eduardo. Existen dos versiones sobre su boda. Ella asegura que fue real y que se enteró después de que se trataba de una broma organizada por él y sus amigos comediantes. Él sostiene que siempre fue una ceremonia simbólica y que ella lo sabía. Más allá de la boda, el reclamo de fondo de Rufo ha sido la ausencia de Derbez en la crianza de su hijo. José Eduardo, ya adulto, ha optado por no tomar partido, asegurando que ama y respeta a ambos padres, y que su madre nunca habló mal de su papá frente a él. Curiosamente, quien terminó acercando a Victoria y Eugenio después de 3 décadas de distancia fue su nieta, Tessa, hija de José Eduardo. Polémicas recientes y la vida hoy. En años más recientes, Derbez se involucró en la oposición a un tramo del Tren Maya por temas ambientales, lo que le trajo críticas públicas y menciones en conferencias gubernamentales. Llegó a decir que nunca se había sentido tan amenazado. También generó controversia al criticar públicamente una actuación de Selena Gómez, comentario del que tuvo que disculparse públicamente días después. Sobre el tema económico, circulan cifras de entre 30 y 35 millones de dólares como su fortuna, pero se trata de estimaciones no oficiales de portales extranjeros. La propia Alessandra Rosaldo ha desmentido esas cifras, calificándolas de peligrosas por el riesgo que representan para la seguridad de la familia. Lo que sí es verificable, es dueño de una productora en Los Ángeles con contratos con Apple, Amazon y Lionsgate. Su serie Acapulco tuvo 4 temporadas en Apple TV y fue número 1 en México, y la revista Variety lo nombró entre los latinos más influyentes del entretenimiento. Hoy, a los 64 años, vive en Los Ángeles junto a Alessandra y su hija Aitana, ya es abuelo en 2 ocasiones, sigue practicando deportes de alto riesgo como motos de agua y esquí, y mantiene un ritmo de trabajo intenso. Nueva temporada de su programa de comedia, un drama serio filmado en Irlanda, otra serie ya grabada,
un estreno de cine en camino y su regreso como la voz del burro en la nueva entrega de Shrek. Sin embargo, hace poco reconoció que tiene proyectos frenados por miedo de los ejecutivos a la cancelación mediática, y en una declaración que contrasta con toda su trayectoria de éxito, confesó que su vida se ha vuelto caótica, que perdió el equilibrio y que, en sus propias palabras, no tiene vida. Ese es el retrato completo: el niño que hacía bulto al fondo de una escena, los 20 años de espera, el apellido que cerraba puertas, el hombre que teniéndolo todo decidió empezar de cero, las 17 fracturas, el padre que pidió perdón frente a Hollywood, y hoy, a los 64 años, alguien que admite estar agotado en medio de todo el reconocimiento acumulado. No fue una trayectoria en línea recta, y quizás por eso conecta tanto con nosotros. Todos sabemos lo que es esperar una oportunidad que tarda en llegar, y lo que es intentar reparar lo que se rompió con la familia cuando ya pasó demasiado tiempo. Y así es como se ve, de cerca, la vida de uno de los rostros que marcó nuestra infancia y que hoy sigue construyendo su historia entre triunfos, cicatrices y ausencias que trata de reparar. Aquí en el detrás de la pantalla seguimos contando las historias que están detrás de los rostros que crecieron con nosotros. Sus luchas, sus silencios y todo lo que la pantalla nunca nos mostró. Si esta historia te dejó pensando, déjanoslo en los comentarios, y si quieres que sigamos destapando la verdad detrás de tus ídolos de siempre, suscríbete y activa la campana para no perderte el próximo episodio.